Tomemos asiento, mis hermanos. El texto está en Hebreos capítulo 13, versículo 7. La palabra del Señor dice de la siguiente manera: acordaos de vuestros pastores, que os hablaron la palabra de Dios. Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Amados hermanos, somos una gran familia, la familia presbiteriana. No es una denominación, es nuestra convicción de fe. La Biblia habla de presbíteros, habla de aquellos que el Señor llamó para encargarlo. Una gran tarea, una tarea paternal, una tarea de renunciar las vidas. El resultado, no se olviden, es la gran familia del Señor. Una familia del Señor que está regada en todo el mundo. Y hoy nosotros tenemos que celebrar a nuestro Dios, su soberanía y su providencia. Si tomamos nota, vamos a ir a Jeremías capítulo 3. He ahí cuando el pueblo estaba perdido, en un momento de profunda oscuridad, del ataque del enemigo, del mismo Satanás. Él anunció por su profeta las siguientes palabras: y os daré pastores según mi corazón, que os apacienten con ciencia y con inteligencia. Y acontecerá que cuando os multipliquéis y crezcáis en la tierra, en esos días, dice Jehová, no se dirá más arca de pacto de Jehová, ni vendrá al pensamiento, ni se acordarán de ella, ni le echarán de menos, ni se hará otra. En aquel tiempo llamarán a Jerusalén trono de Jehová, y todas las naciones vendrán a ella en el nombre de Jehová en Jerusalén. Ni andarán más atrás, ni andarán más tras la dureza de su malvado corazón. Perdón, se me nublan a veces los ojitos. Pero quiero que me comprendan algo. Hoy tenemos pastores que el Señor ha levantado desde Hechos de los Apóstoles, y yo quiero que como iglesia presbiteriana y como iglesia del pacto comprendamos algo. La época de los pastores no es la época de la iglesia primitiva. ¿Saben por qué? Porque no es la primera iglesia. La palabra iglesia es congregación, la palabra iglesia es familia de Dios. ¿Y desde cuándo ustedes tienen razón de la familia de Dios? Si ustedes van a Hebreos 11, al primero que citan es a Abel. Y luego tenemos un desfile de hombres. Hebreos 11 nos va a hablar de la fe. Hebreos 12 nos va a hablar de la familia de Dios. Cuando nosotros nos meditamos un poquito de manera introductoria en Hebreos 12, en el versículo 5, en la segunda parte dice: hijo mío, no desprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido. Versículo 6 del capítulo 12 de Hebreos: porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Versículo 7: si soportáis la disciplina, Dios no nos trata como Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Versículo 8: pero si os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. ¿Ustedes saben que un bastardo nunca tendrá memoria de sus padres? Un bastardo no tiene familia. Un bastardo no tiene herencia. Los hijos sí tenemos. Y el Señor, en su providencia y en su dirección, desde los tiempos apostólicos, y aquí viene una precisión, la Iglesia apostólica goza de los sellos, signos y símbolos del nuevo pacto, porque en Cristo se cumplieron todas las señales
que antes fueron sombra. Hoy no tenemos sacerdotes, no tenemos sumos sacerdotes, no tenemos levitas. ¿O sí los tenemos? Solo echen un ojito. Tenemos pastores, tenemos diáconos, tenemos ancianos y pastores. No tenemos un gran templo como un monolito de fe. Tenemos muchos templos que dan lugar a algo que el Señor desde el Génesis dijo: multiplíquense, fructifiquen, llenen la tierra. ¿De qué? De su imagen y su semejanza. Por eso yo les digo, hoy celebramos a nuestro Dios soberano. La Iglesia Presbiteriana se goza porque levantó en Comalcalco hace más de 20 años. Porque los 20 años que hoy celebran solamente es la oficialidad de lo que un día el Señor planeó y echó a andar en el corazón de algunos de ustedes que hoy están, en algunos que hoy ya no están, pero que yo quiero que ustedes y yo consideremos a aquellos pastores. Y tal vez hoy dirán: oiga, el pastor vino a hablar en favor de los pastores. Al final ustedes me juzgarán, porque el ser llamado pastor no es fácil. El ser llamado pastor es estar preparado para una obra que solo Dios lo puede sostener. Yo me acuerdo que mi pastor me decía: ¿tú quieres ser pastor? Y yo le decía: sí. Entonces me dijo: pídele al Señor 2 cosas, una frente de diamante y un cuero de rinoceronte. Y yo le decía: ¿pero por qué? No lo entendía. Me dice: ya lo entenderás. Años después, cuando fui ordenado pastor, y después de entrar en el ejercicio pastoral, nos volvimos a sentar. Y le pedí que me explicara algo que uno no se acuerda, algo que posiblemente acá los pastores recordarán: la piel de rinoceronte para soportar todas las traiciones que uno recibe, todos los abandonos y olvidos que uno tiene, para no morir en el intento y seguir adelante, porque pasa y sucede. No es por la ingratitud de la iglesia, es porque somos pecadores. Y la frente de diamante, porque cuando predicamos, no predicamos nosotros, es Dios a través de nosotros. Por eso tenemos que ser fieles al texto. El mismo apóstol Pablo dijo las siguientes palabras cuando, al finalizar su tercer viaje misionero, abandonaba las iglesias para ir a Jerusalén. En ese sueño: quiero visitar Roma. Y él no sabía que iba a morir en Roma. Hechos 20, 25, 30. Y ahora he aquí, yo sé que ninguno de vosotros, ninguno de todos vosotros, entre quienes he pasado predicando el reino de Dios, verá más mi rostro. Por tanto, yo os protesto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos, porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. ¿Saben cuál es la triste noticia? El siguiente versículo: y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. El verdadero pastor es un don de Dios, un regalo de Dios. Y ustedes hoy pueden acordarse de algunos pastores que pasaron, algunos que ya murieron, acordarse de su buen testimonio, y otros dirán: no fueron pastores.
Pablo dice, yo no le debo a nadie nada porque les he predicado la verdadera palabra de Dios y me encuentro a salvo de todos. Esos son los pastores que hay que recordar. Esos son los pastores a los que hoy uno se tiene que sujetar. Y esos son los pastores que uno tendrá siempre que saludar. Porque Hebreos 13, en el versículo 7, en el 17 y en el 24 nos habla de los pastores. Pero hay un versículo muy importante en Hebreos 13, es el 20. Porque ahí está el príncipe de los pastores, que es nuestro Señor Jesucristo. Hoy quiero traer a su memoria, con un título sencillo. Yo soy de predicar con título y 3 puntos, para que les quede muy fácil recordar. Y el título es una sola palabra, acordaos. Punto 1, tienen padres. Y uno me dirá, oiga, pastor, ¿de dónde usted está sacando semejante locura? No somos la Iglesia Católica. Acá cuando dice, por si acaso, no soy católico, pero soy presbiteriano. Y la Biblia habla de los pastores como si fueran padres. Todo el Nuevo Testamento y aquellos que me han escuchado en los devocionales día a día, versículo a versículo, se van a dar cuenta que en el desarrollo, cuando Pablo escribe, cuando Pedro escribe, cuando Juan escribe, cuando Santiago escribe, escriben a sus hijitos. ¿Y quiénes son sus hijitos? Oiga, ¿será que tuvieron tantos hijos? Pablo no tuvo hijos. Pero él dice y se acuerda de un hijo que amó mucho, Timoteo. Lo formó. Él dice casi que lo parió. De padre pasa a madre. Bueno, tal vez era como una madre. Pero lo que sí les puedo asegurar, que el corazón de un verdadero pastor es preocuparse por la congregación como si fueran sus hijos. Y quiero aquí llamar su atención, porque hoy vivimos tiempos peligrosos, tiempos escandalosos. Quiero que lean conmigo Efesios 6, y me disculpan, estoy nervioso. Es en serio, siempre yo me pongo nervioso. Mi esposa me dice, ¿y por qué te pones nervioso? Porque el día que piense que soy un profesional aquí, he perdido mi dependencia de Dios. Hoy yo quiero hablarle a la congregación y a los que están aquí, tras mío, pastores, ancianos y diáconos, y advertirles. El mismo Pablo escribió a la iglesia de Éfeso en el capítulo 6, versículo 10. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Hemos sido advertidos, el pueblo de Dios está en guerra, pero hoy pareciera que gozáramos de tiempos de paz. Tristemente muchos hemos olvidado esta advertencia. Han pasado unos poquitos años. ¿Cuántos años han pasado? Unos 2000 años y un poquito más. Y miren, llegó el modernismo y disfrutamos de la tecnología, la búsqueda de la razón, la búsqueda de la ciencia, y con ello quisieron sacar a Dios. Las grandes naciones y potencias que hicieron, quitemos a Dios del panorama, quitemos a Dios de las escuelas, de las universidades, y permeemos la fe de los cristianos. Hoy cuando el Señor dice acordaos, cuando a usted le dicen acuérdate es porque, sí se han dado cuenta que hay hijos que uno le tiene que decir acuérdate, y al rato acuérdate, anota mejor, porque llega a comprar algo y dice, ay, me olvidé. Y parece ser que nosotros somos de esos hijos,
Porque el Señor dice, acordaos de vuestros pastores. Y yo les voy a decir cuál es el peligro que vivimos hoy, porque ya no vivimos en el modernismo, vivimos en el postmodernismo, donde todo se ha centrado en el individualismo, el yo quiero, yo deseo, gracias, ¿usted lo merece? No, esa es la idea del mundo. ¿Sí? ¿Por qué muchos hoy no han venido a la iglesia? Es que no me siento bien. Ahora, uno nunca viene para sentirse bien, porque acá presentamos al Dios verdadero, santo, justo, perfecto en todos sus caminos, y nosotros, miserables pecadores. Esa es la razón, para recordar sus misericordias que son nuevas cada mañana. Y el posmodernismo se está metiendo en la iglesia, en vuestros hogares. Con una sencilla frase, ¿se han dado cuenta que hoy hemos reducido la palabra familia a como el mundo la ve? Si yo les pregunto cuál es su familia, usted me va a decir, es que yo soy de los Pérez Serán. ¿Alguno es Pérez? No, espero que no. No me lo tomen en serio. ¿Sí? ¿Alguno será del viento solano? ¿De los solanos? Son azotes a veces, pero no lo tome a pecho. La Biblia, todo el consejo de Dios solo presenta dos familias. Los que tienen a Dios como Padre y a los que tienen a Satanás como Padre. Pero el posmodernismo nos ha engañado. Tu casa es importante, tu apellido es importante. Y Dios hoy a través de la prédica les va a recordar que nuestro apellido no es importante. Y si tu apellido es en Cristo, por Cristo y para Cristo, ahí sí es importante. ¿Por qué? Porque a quien tienes a tu derecha, a tu izquierda, si ha creído en Cristo, es tu familia. Y los que están acá al frente, que Dios por su gracia los ha llamado, son vuestros padres. Sus padres que velan por ustedes, en las cosas que ustedes no piensan, en las cosas que ustedes creen que no necesitan, en las cosas que ustedes a veces pasan de largo. La Biblia dice, muchos de nosotros somos como niños. En Hebreos capítulo 5 dice, muchos ya deberían ser maestros, pero siguen como niños, queriendo renunciar a la membresía porque me miraron mal, porque no me saludaron o porque me llamaron la atención. Pero el capítulo 12 de Hebreos que dice que todo aquel que es hijo no debe despreciar la disciplina del Señor. ¿Y cómo viene la disciplina del Señor? Les pregunto. O usted va pasando por la calle y ¡pah!, le cae un aguacate y usted dice, ay Señor, ahora sí me arrepiento. No, cierto que no. Viene a través de sus pastores, de sus ancianos, de sus diáconos, de aquellos que velan por sus almas. Hay solo dos oficiales en la Escritura: pastores o presbíteros y sus diáconos. ¿Cuál es el título de la prédica? Muy bien, acá dice acordaos. Tienen padres. ¿Por qué padres? Porque ellos los instruyen, los forman, los moldean. Y la palabra del Señor dice, honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien. Ahora, no solamente se refiere a papá y a mamá. Cuando usted tiene hijos en la casa que no se dejan gobernar, ¿ustedes creen que van a venir a dejarse gobernar por los ancianos de la iglesia, por los pastores de la iglesia? ¿Dónde comienza la instrucción? En hogares temerosos de Dios, porque lo que hay en casa es un hogar, no son familias. Esa es la idea del posmodernismo. ¿Qué es lo que más compite con la iglesia? Las tradiciones familiares de acuerdo a la concepción del mundo. Y el anciano Wilson me corrigió en estos días,
porque Él me dijo, aquí está su familia. Porque hablé de mi familia en Bogotá, refiriéndome a la iglesia. Pero resulta que ustedes también son mi familia. Porque no solamente estaré allá, estaré acá, estaremos todos en el reino de Dios. Y el texto dice, acordaos de vuestros pastores. ¿Qué implica acordarse? Eso es muy sencillo. Hacer memoria, no olvidar. Y la razón, Efesios 4:11, Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Para el fundamento de las Escrituras tenemos a los apóstoles, a los profetas. Él es la piedra angular. Hoy los ministerios que tenemos son pastores, maestros, evangelistas. Jeremías 3:15 les recuerdo, entonces os daré pastores según mi corazón que os apacienten con dos cositas pequeñas, conocimiento e inteligencia. ¿Qué requiere el conocimiento? Conocer a Dios, tener comunión con Dios. Y la inteligencia, ¿cómo les comunico a ese Dios? Yo tengo que entender que muchos son como niños, solo están bebiendo leche. Ay, no me di cuenta que el mundo me está permeando. ¿Cuántas veces somos tentados por actividades familiares, del apellido, no de la familia de Dios? Ay, hoy es día del padre, nos vamos de paseo a la finca, nos vamos de paseo a la playa. Hoy tenemos cita con el abuelo, la abuela. ¿Y cuál es la tentación en domingo? No celebrar con la familia de Dios. Aquí el huérfano tiene papá, la viuda tiene familia, el desposeído tiene riqueza. Y todos nosotros creciendo en la fe. 1 Pedro 5, versículos 1 al 3. Ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos. ¿Quién está escribiendo? Oye, y Pedro no es apóstol. Él no dijo, es que yo soy el superpastor, el que caminó por las aguas aunque se cayó. ¿Me respetan? No, él dijo, yo también soy anciano como ellos. Ahora, la palabra anciano aquí traducida es presbítero o pastor. Ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Apacentad la grey del Señor que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey del Señor. ¿Saben por qué Pedro exhorta a los pastores? Casi les está diciendo, sean verdaderos pastores, no peleen por su dignidad, no peleen por su salario. Son los hijos que Cristo ganó en la cruz, somos el pueblo de Dios. Y eso es un desafío grande. Por eso un verdadero pastor, pase lo que pase, aunque esté perdiendo la vida, aunque esté muriendo de cáncer, aunque esté en la situación más precaria, vendrá aquí, se levantará, se repondrá y les dará ejemplo. Ese es un verdadero pastor del cual hay que acordarse. Y si muere, nosotros recordemos ese ejemplo, porque si nuestro Señor dio la vida, ¿cuánto más nosotros tenemos que empeñarla? Porque aquí decimos, es para la gloria del Señor. Hoy quiero que se gocen conmigo, mis amados hermanos, porque lo que nosotros estamos hoy aprendiendo es entender que tenemos que renunciar a la individualidad. El posmodernismo está diciendo, ¿quieres algo? ¿Estás soñando algo? ¿Deseas algo? Aplaca tu sed, aplaca tus sueños. Y por los sueños abandonamos padre, madre, familia, iglesia, la nación misma.
¿Cuántos de ustedes pudieran decir que están planeando abandonar Comalcalco para alcanzar sus sueños? Y les pregunto, y el encargo, id y haced discípulos por todas las naciones. Y el encargo de sostener una iglesia, porque si ustedes se van sus diezmos. Ustedes no van a decir, venga pastor, en fe voy a diezmar allá y voy a buscar iglesia allá. Hoy yo quiero que recuerden la bondad del Señor, y la bondad del Señor es que nos ha dado pastores que son como padres. Y la frase padre espiritual no se encuentra en la Biblia, pero hay pasajes que nos dan a entender esto. 1 Pedro 5:13, la iglesia que está en Babilonia. ¿Ustedes sabían que en Babilonia había una iglesia? Pero en los tiempos de Pedro, no en los tiempos de Nabucodonosor. La iglesia que está en Babilonia, elegida juntamente con vosotros, y Marcos, mi hijo, os saludan. Juan Marcos fue hijo de Pedro. Está refiriéndose al apellido, a la parentabilidad. La mujer de Pedro dio a luz. Bueno, no sé si es correcto decir acá, parió. Espero que sí, que no sea muy fuerte. ¿A Marquitos? No, Marquitos no, Marquitos era de otro apellido, de otra familia, pero era el hijo de Pedro, él era su formador. Pastores engendran pastores, las iglesias ven nacer pastores, y la historia cuenta que Ebenezer por lo menos ha dado 3 pastores, y es una bendición del Señor. 1 Timoteo 1:2 dice, a Timoteo, verdadero hijo en la fe, gracia, misericordia y paz de Dios nuestro Padre y de Cristo Jesús nuestro Señor. Filemón 1:10, te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones. Amados hermanos, los apóstoles también sugieren que ellos mismos, siendo apóstoles, fueron pastores. Y estos pastores también dicen que fueron padres espirituales para la iglesia. Primera de Juan, ya hablamos de Pedro, ya hablamos de Pablo, ahora hablemos de Juanito. ¿Saben quién era Juanito? El menor de todos los pastores, el menor de todos los apóstoles, aquel que recibió un encargo hermoso, maravilloso, de Jesús en la cruz. Cuida a esta señora que ahora es tu madre. Y aunque María tenía otros hijos, Jesús dijo, Juan es mi familia y a él encargo a mi madre. Primera de Juan capítulo 2 versículo 1, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. ¿Cómo se refiere Juan a la iglesia? Es algo que tenemos que comprender. Dice, hijitos míos. Ni yo me estoy soñando, pero es que la iglesia, la familia de Dios, Dios le dio padres. Estos padres tienen cuidado por los que Cristo murió, por los que Cristo compró y por los que Cristo añadió. ¿Cuántas veces Ebenezer ha celebrado 15 miembros, 16 miembros? Escuchaba yo. Primera de Juan, capítulo 2, versículos 12 y 13. Os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre. Os escribo a vosotros, padres, porque conocéis al que es desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Os escribo a vosotros, hijitos, porque habéis conocido al Padre. Al final, ¿quién es el Padre de los padres? Es nuestro Dios. La palabra Padre es Abad, lo que nos va a indicar que Él es el responsable. Por eso la Escritura dice, sujetaos a vuestros pastores, porque ellos dan cuenta de sus almas. Aquí los pastores que están entendiéndome, y cuando la Biblia habla de pastores no está hablando en esa diferencia que nosotros los presbiterianos tenemos.
que es el pastor o el ministro de sacramentos y de la palabra, el que normalmente predica, y la otra separación es del anciano. La Biblia los ve a los dos como parte de ese equipo ministerial para cuidar a los hijitos que Dios añadió a la iglesia, de los cuales tenemos que acordarnos. La pregunta es, ¿ustedes se acuerdan de ellos? ¿Oran por ellos? Cada vez que Satanás quiere destruir la iglesia, posiblemente no los va a atacar a ustedes. Posiblemente no va a atacar al más perezoso y flojo de la iglesia, al que no lee, al que no ora, al que a veces el que no llega, los va a atacar a ellos. Porque al destruir a los pastores, a los padres, ¿de qué priva la iglesia? De alimento, de protección, de prevención. No solamente en lo físico, sino de manera integral en todo lo que necesitamos. Les pregunto, cuando necesitan oración, ¿en quién piensan para llamar? A los ancianos y a los pastores, en el cual yo tengo, siempre habla de una pluralidad. ¿Saben por qué? Porque hay un solo príncipe de pastores, nuestro Señor Jesucristo. Acordaos, tienen padres. Aunque los pastores no somos papás biológicamente, somos padres en el sentido de la responsabilidad de alimento, protección y prevención. ¿Se han dado cuenta que los papás no vayan con esos amigos? ¿Por qué no vino al culto? Ya está haciendo el devocional diario. ¿Por qué está llegando tarde? ¿O por qué no ha venido? ¿Por qué te vistes así? Y uno dice, ay, dale otra vez con la cantaleta. Pero acordaos de vuestros pastores. Ustedes tienen padres, porque si no tienen padres, ¿qué son? Ajá. ¿Qué le dice el papá cuando uno se está durmiendo? Venga, despierte, que esto no es para dormir. Queridos hermanos, la función paternal que vemos en los pastores, que son un regalo de Dios para la iglesia, es que somos una familia sana, una familia segura, una familia que está bajo el cuidado de nuestro Dios. 1 Corintios 4, 14, 15. Perdón, tanta Biblia. Al final vinimos a eso, ¿no? No escribo esto para avergonzaros. Y ya comenzó Pablo otra vez. Sino para amonestaros como a hijos míos amados. ¿Cómo ve Pablo a la iglesia? Ustedes son míos. Y un pastor que esté aquí, que solo cumpla el venir a decir un sermón porque sí, y no los considere suyos, está obrando mal contra Dios. Porque Dios se los dio a ustedes como suyos. Pablo mismo va a decir en Corinto, y la iglesia de Corinto no fue la más ejemplar. ¿Cuántos problemas tenía Corinto? Muchísimos. Pero él acá, ¿qué dice? Se siente así como, estos son míos. No escribo esto para avergonzaros, sino para amonestaros como hijos míos amados. Acordaos de sus pastores cuando los regañan, porque los están amando. ¿Quién de los papás aquí presentes regaña al hijo del vecino? Sería sospechoso. Muy sospechoso. Es muy interesante, mis amados hermanos, esto dice, porque aún tengáis 10,000 años en Cristo, no tendréis muchos padres, pues en Cristo Jesús yo os engendré por medio del Evangelio. Dice, habrán muchos pastores, pero al pastor que les importan ustedes, soy yo, dice Pablo. Por eso los escribo y los amonesto. 2 Corintios 12, versículos 14 y 15. He aquí, por tercera vez estoy preparado para ir a vosotros, y no os seré gravoso, porque no busco lo vuestro, sino a vosotros. Pues no deben atesorar los hijos para los padres, sino los padres para los hijos. Y yo
el mayor placer gastaré lo mío, y aún yo mismo me gastaré todo por amor de vuestras almas, aunque amándolos más, sea amado menos. Pablo es consciente que cuando uno es padre regañón y no viene a buscar la aprobación, los hijos no lo aman más a uno. ¿Sí se han dado cuenta? En la casa siempre entre papá y mamá hay uno que disciplina más. ¿A cuál quiere uno más? Pero el que va con rejo, con la regla, con la ley, uno dice, pero Pablo dice, no quiero su aprobación. Y un verdadero pastor pondrá aún de su dinero, gastará de lo que tiene. ¿Por qué razón? Porque ama la iglesia del Señor. Los pastores son como padres, no han engendrado biológicamente, sino espiritualmente. El mismo Señor Jesús que dijo, vayan y hagan discípulos, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y somos muy presbiterianos por eso, porque el Señor dice, vayan y hagan discípulos, ¿qué sigue? Bautícenlos. Por eso los bautizamos desde chiquitos. Los bautizamos en la fe de los padres, para enseñarles que guarden todas las cosas que se nos han mandado. ¿Hasta cuándo? Hasta que el Señor venga. Qué dicha y qué alegría tener padres. No somos huérfanos. Entonces, acordaos, ¿tienen padres? Acabamos el primer punto. No sé cómo voy de tiempo, pero espero que recuerden que hoy es el Día del Señor y aniversario. Punto 2. Y si me quieren disciplinar luego los pastores, está bien, yo me aguanto. Tienen autoridad. No son padres figurativos. No son padres de adorno. ¿Saben qué significa autoridad? Gobierno. Ellos están puestos para tomar decisiones difíciles. Hoy está de moda que el papá se siente con la mamá y se siente con todos los hijitos. Hijos, esposa, ¿qué les parece? Vamos a comprar el carrito. Y lo pone en consenso de todos. Y si son 3 hijas mujeres, el carro que comprarán será rosado. ¿Así se gobierna? ¿Cierto que no? Dios a los pastores les dio autoridad porque les dio responsabilidad. Ellos deciden el orden del culto, ellos deciden la hora, deciden qué van a enseñar, deciden qué van a hacer. Esa es la función del consistorio. Y hoy el Señor dice, acordaos de vuestros pastores, que os hablaron la palabra de Dios. Los verdaderos pastores tienden a predicar expositivamente, porque toda la narración, desde Génesis a Apocalipsis, es expositiva. Esta no es la historia de Israel, no es la historia de los judíos, ni siquiera es la historia de la vida de Jesús, no es la historia de la iglesia, es la historia expuesta, contada por nuestro Dios. El orden, la manera está dada por aquel que es soberano. Y Dios llamó a los pastores a enseñar todo el consejo de Dios. ¿Ustedes imaginan que alguien les diga ahorita, abran por favor Eclesiástico capítulo 1? Oiga, ya lo está buscando. No, ese no es palabra de Dios. Uno tiene que estar concentradito. Nosotros encontramos, mis amados hermanos, que los pastores tienen responsabilidad de cuidar el rebaño que Cristo salvó y redimió. ¿Se acuerdan la pregunta de Jesús a Pedro que lo traicionó? Le dijo, oiga Pedrito, venga para acá. Delante de todos. ¿A ustedes les gustan que los regañen en público? ¿No? Pero el Señor Jesús siempre regañó en público. ¿Felicitó en público? A ninguno. No encontrarán en los 4 evangelios felicitaciones. Oiga, Pedro, ¿qué iniciativa tienes? Muy buena.
O a Juan, ¿cuánto te amo yo? No. Cuando Pedro lo traicionó en la cruz y cuando él resucitó, llamó a Pedro en público y le preguntó, ¿me amas? ¿Quién preguntó? Él no sabía si lo amaba o no. ¿Por qué la humillación en público? Y les voy a decir por qué. Porque su transgresión fue en público. Si Pepito Pérez, Pérez, no viene al culto, hay que decirle en público que por qué no vino. Eso afirmará nuestro corazón, no es nuestra dignidad, es la dignidad de Cristo. Es toda la autoridad que tienen los ancianos. Lo hacen con amor. Lo hacen los pastores porque les interesa. Si a usted llega a la hora que quiere, hace lo que quiere, viste como quiere y nadie le dice nada, posiblemente no es miembro de esta iglesia. Es un bastardo y no es un hijo. Porque Dios nos dio pastores con autoridad, la autoridad de Cristo y de la palabra. Ahora sí quieren acordarse de vuestros pastores. Los pastores que más recuerdan ustedes fueron los que más importaron de ustedes. Que si ustedes hoy están aquí es porque alguien le gastó el tiempo, alguien le oró por ustedes, se afligió por ustedes. Ebenezer tiene 20 años y más, porque hubieron personas que doblaron rodilla con liderazgo, con interés, porque tienen autoridad. Hechos 20, 17 al 28. Uy, está largo. No, vamos a leer solamente hasta el 21. Enviando pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Cuando vinieron a él, les dijo, vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros. ¿Quién está hablando? El gran apóstol Pablo. ¿Él se siente más que los ancianos? No. ¿Que los pastores de la iglesia? No. Y acá había muchos pastores. Dice, todo el tiempo desde el primer día que entré en Asia. ¿Por qué razón? Porque él no buscaba hoteles. Él buscaba estar entre los hermanos. El mayor ejemplo es cómo tú vives. ¿Qué comes? ¿Cómo comes? ¿Cómo vistes? ¿Cómo hablas? Sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por acechanza de los judíos, y como nada que fuese útil he rehuido de anunciaros y enseñarnos públicamente y por las casas, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe de nuestro Señor Jesucristo. Los pastores pastoreamos. Y a eso se refería Jesús cuando llamó a Pedro y le dijo, ¿me amas? ¿Y Pedro qué le respondió? Tú sabes que te amo. ¿Cuántas veces le preguntó? Muy reiterativo. Pero ¿cuál fue la respuesta de Jesús a Pedro, al pastor, al apóstol? Apacienta. ¿Cómo? Sí, pero dijo, apacienta mis ovejas, no tus ovejas. Los pastores no somos señores aquí, somos siervos del Señor. No venimos por un salario, no venimos por una paga. Venimos porque el Señor nos envió a discipular, a enseñar. Ese es un verdadero pastor y hoy podrán recordar a los verdaderos pastores. Algunos tal vez ya murieron. Porque los pastores pastoreamos, anunciamos, enseñamos públicamente en las casas. Porque hay pastores que se llaman pastores, ay hermanito he venido, pero somos amigos. Chismeamos, hablamos y no enseñamos. Y esa es una caricatura de pastor. Gracias a Dios no conozco a ninguno. Y lo que digo, lo digo porque la Biblia lo enseña. La iglesia es del Señor y la labor de los pastores es apacentar la iglesia, ser un buen ministro, discipular, exhortar. 1 Timoteo 4, versículos 6 al 10. Pablo, que es el maestro de pastores, le dice a su hijo pastor cómo pastorear. Si esto enseñas a los hermanos, serás
un buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. ¿Cuál es el único alimento que damos los pastores? Es enseñar. ¿Y después? Enseñar. ¿Y después? Enseñar. Asegurarnos que ustedes tengan la sana doctrina, que la aprendan de pe a pa, de A a la Z. ¿Por qué razón? Porque cada vez me es más difícil pararme aquí. Amados hermanos, quien no tiene pastor, y acá la Biblia habla de una pluralidad de pastores. Si alguien no tiene pastor, no es un hijo, no está dentro de la familia de Dios. Porque usted puede que pertenezca a la congregación más pequeñita. ¿Cómo nació Ebenezer? ¿Con cuántas personitas? Con 15 creo que dijeron por ahí. Ustedes fueron los que escucharon la historia, escribieron la historia. Pero les aseguro que había un pastor. Habían varios pastores. Recuerden, ancianos y los pastores es lo mismo, solo que con funciones diferentes. Pero ambos tienen la misma dignidad. En la iglesia no hay pastorcísimos. Ay, no, es que mire, este pastor sí me cae bien. ¿Saben qué es lo curioso? Que la mayoría de nosotros, cuando viene el pastor de afuera, el famoso, con ese me saco la foto, lo pongo en mis redes, y a los pastores que han dado la vida, hoy celebran 20 años porque Dios les ha dado pastores. Hoy, mis amados hermanos, tenemos que entender lo que Pablo le decía a Timoteo: si esto enseñas a los hermanos, serás un buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Desecha las fábulas profanas y de viejas. Yo no sé Pablo que tenía con las señoras, pero con las señoras que contaban cuentos, no con todas las señoras. Ejercítate para la piedad, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tienes promesa de esta vida presente y de la venidera. Palabra fiel es esta y digna de ser recibida por todos, que por esto mismo trabajamos y sufrimos oprobios, porque esperamos en el Dios viviente, que es el Salvador de todos los hombres, mayormente en los que creen. El verdadero pastor va de perseverar en enseñarles la palabra de Dios a tiempo y fuera de tiempo. Me lo encuentro en el café, mi hermano, venga. ¿Se han dado cuenta que los pastores cuando aconsejamos es con la Biblia? ¿No es con el sentido común? Por eso acertamos, en eso se conoce al verdadero profeta. Ay, pastor, ¿y por qué me salió? Porque dijo la voluntad de nuestro Dios. Ten cuidado de ti mismo, le dijo Pablo a Timoteo, y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyen. Acordaos de vuestros pastores, ellos tienen toda la autoridad de la palabra del Señor. No les pedimos su opinión, no es como te parece, es lo que Dios dice. Hay un versículo que a mí me encanta, si ustedes quieren lo anotan, es Efesios 5:10. Voy a hacer algo, voy a decidir algo, no voy a pedir el consenso de todos. ¿Por qué razón? Porque lo primero que tengo que corroborar, ¿cuál es la voluntad del Señor? ¿Qué dice Efesios 5:10? Comprobando lo que es agradable a mi corazón. No, ¿cierto? Hoy Dios quiere que estemos aquí. Hoy es el día del Señor, no son las 2 horas del culto. No se afanen, no miren tanto el reloj. Es que eso es interesante, mis hermanos. Hoy vinimos a comprobar cuál es la voluntad de Dios para nuestra vida. Y yo les quiero que recuerden, acordaos de vuestros pastores. Ahora, de acá en Hebreos 13,
El versículo 17. Acordaos de los que ya se fueron, los que ya enseñaron, los que son en emérito, los que nos dieron su ejemplo. Versículo 17 dice, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos. La mayor honra que tiene un pastor no es que le digas pastor. Yo lo digo con tristeza, porque a veces uno no quiere que los hijos en la fe, ni los hijos en la casa, sufran. Cuando uno les dice, venga, esto es la voluntad de Dios, ¿para qué es? Para no sufrir, para que no se expongan a la disciplina del Señor, una y otra vez. Cuando cuidamos niños chiquitos lo entendemos. ¿Qué hacemos? Están caminando y uno está viendo que no se golpeen, que no se caigan, que no se electrocuten. ¿Por qué están vivos ustedes? Porque tuvieron padres que los vigilaron. Algunos de ustedes son un milagro de Dios. Pregúntenle a papá y a mamá. Así son los pastores verdaderos. Pero requiere de nosotros obedecer a nuestros pastores y sujetarnos a ellos. Ellos están velando por nuestras almas. Ellos darán cuentas a Dios. Y lo que acabo de decir no es una carga para ustedes, es una carga para ellos. Uno se tiene que inventar para que nuestros hijos sigan nuestra fe. Y no hay una fórmula. Así como no hay una fórmula de criar hijos. Quien ha tenido 1, 2, 3, 4 hijos, uno sabe que no sirve, la experiencia del uno no le sirve al otro. Uno es inquieto y el otro es peor. Bueno, en el caso de mis hijos, no sé los suyos. Pero es algo que yo quiero que ustedes miren. Dios le dio responsabilidad, gobierno a sus pastores. Acuérdense de ese pedacito. No le hagan la vida difícil. Hágansela fácil. Cuéntenles la verdad. No los engañen. No busquen cómo desaprobarlos. Solo es un tipcito. Si ustedes tienen sus pastores aquí en la iglesia, ¿qué hacen buscando el consejo de otros pastores en otra iglesia? Y después llegan y dicen, no, es que yo oré y el Señor me habló. Ajá. Tercer punto. Entonces, acordaos de vuestros pastores. Primer punto, tienen padres. Segundo, tienen autoridad. Y tercero, ya voy terminando, a ver si lo doy rápido. Acordaos de su ejemplo. Tercer punto, de su ejemplo. Son palabras sencillitas. Cuando van a hacer memoria, van a orar por ellos, dice, ese es mi papá espiritual. Él responde por mí, es mi autoridad. Tercero, de su ejemplo, porque un verdadero pastor vive el evangelio. No es por conveniencia, no es por dignidad. Los pastores son hombres genuinamente que han tomado una decisión. Morir a sus vidas, morir a sus sueños. Y es algo que ustedes no han considerado. Todos los pastores hemos recibido dones y talentos que los pudiéramos explotar en el mundo. Posiblemente vivir más sabroso, como dicen algunos. Pero el Señor no los eligió a ustedes, los eligió a ellos. Y ellos tendrán esa responsabilidad. Estos hombres, por años, por décadas, con buenos tiempos o malos tiempos, con plata o sin plata, con problemas o sin problemas, ¿se han olvidado ustedes que ellos son de la misma carne de ustedes? Nosotros luchamos con los mismos pecados de ustedes, a veces luchamos con los nuestros y con los de ustedes. Primera de Corintios 11, versículos 1 al 2. Y este es un versículo que siempre me llamó la atención. Dice, sed imitadores de mí. ¿Quién escribe? Oiga, ¿será San Pablo? Este hombre que era un superapóstol, superpastor. Bueno, hay que entender lo que él dice. Sed imitadores de mí como yo. Ah, ok. Y recuerden que Jesucristo dijo que los siervos no eran mayor que su maestro. Y él vino a servir y no ser servido.
Por eso le dijo a Pedro, Pedrito, venga, te voy a lavar los pies. Y Pedro humildemente, ¿qué le dijo? No, lávame todo el cuerpo. No, así no es, Pedro. Tranquilízate. No, en serio, Pedro fue muy difícil. Busquen en la Escritura. Él fue un gran siervo de Dios porque lo moldeó Jesús. No había otro que lo podía moldear. Avergonzado, ¿cuántas veces públicamente Dios no escondió nada de Pedro? Sus errores, sus aciertos y sus desaciertos. Un pastor que se mimetiza como un hombre perfecto, sin falla alguna, sospeche de él. Porque aunque somos ejemplos, somos pecadores. Y yo les tengo que decir, hermanos, oren por mí. ¿Ustedes se imaginan que su papá o su mamá le dicen en el médico, tiene cáncer? Y que él lo esconda. Y de un momento se murió. ¿Y de qué? De cáncer. ¿Y por qué no avisó? Sería malvado, ¿sí o no? Tener cáncer es una de las enfermedades muy duras. Uno va muriendo de a poquito, lucha con la quimioterapia, lucha con el tratamiento, pero uno se sobrepone como padre. Y nosotros luchamos igual con el pecado, porque somos un cuerpo, mis hermanos, donde uno se enferma y todos nos dolemos. La verdadera iglesia de Cristo restaura también a los pastores que caen. Y hay que acordarse de los pastores, de su ejemplo en todo. Si cayeron, ¿cómo se levantaron? No cómo salieron corriendo. Los únicos animalitos que corren frente al peligro, ¿cuáles son? El barco se hunde, ¿qué salen primero? No los pastores, no los hermanos en Cristo. Hoy yo quiero llamar su atención. ¿Por qué razón? Porque dice, acordaos de su ejemplo. Ellos velan por ustedes y eso les cuesta la vida. Ellos nos moldean y también les cuesta sus afectos. Yo no he visto el primero que diga, pastor, gracias, usted me regañó como nunca. Ay, ay, ay. Uno que dice, uno no quiere ver al pastor después, pero es ahí hay un verdadero pastor. Gracias por aquellos pastores que nos enseñan, nos dan a entender la palabra. 1 Corintios 4:16 nuevamente dice, por tanto os exhorto, sed imitadores míos. Filipenses 3:17, hermanos, sed imitadores míos y observar a los que andan según el ejemplo que tenéis en nosotros. Y Pablo fue un gran hombre. Miren, él invirtió en el reino de Dios su riqueza, su vida, su tiempo. Cuando ya se le acabó, trabajó con sus manos. Pero él trabajaba de día y enseñaba de noche. Y dijo, para no ser gravoso a ustedes, tenía necesidad. Y no estuvo diciendo, ay, es que miren, hermanos, el viaje me costó tanto. Y pasamos la bolsita a ver si me lo devuelven. No. Él dijo, momento, yo vine acá a predicar y a enseñar. 1 Tesalonicenses 1:6, y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, habiendo recibido la palabra en medio de mucha tribulación, con el gozo del Espíritu Santo. Ser ejemplo, ¿sabe qué implica? Ser modelo, prototipo, patrón. Ahora, no patrón de yo mando, sino hay una regla que hay que seguir. ¿Cuántos pastores se excusan por las enfermedades? Un verdadero pastor nunca se excusa. Malito uno llega acá con una ampolleta y 5 analgésicos, bien vestido, bien peinado. Nosotros somos inmunes a la gripa. Es en serio. Un verdadero pastor no dice, hermanos, hoy estoy muy cansado. Ha sido un año difícil, no voy al culto. ¿Y quién predica? Si no predica acá, le toca predicar, se va para otro lado a predicar. Acordaos de su ejemplo. Romanos 8:9. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora. Oiga, ¿y qué mora en vosotros? El Espíritu Santo. Ya va a ser hora de comer.
Dice, si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Y aunque ven muchas hojitas, ya se me está acabando. Mire, acá está mi firma. Juan 14:23, Jesús respondió y les dijo, si alguno me ama, guarda mi palabra, y mi Padre lo amará, y vendremos a él y haremos morada con él. ¿Dónde comienza el empezar a amar a Dios? Sujetándonos a nuestros padres, sujetándonos a nuestros pastores, porque esa es la voluntad del Señor. Primera de Juan 3:24 dice, el que guarda sus mandamientos permanece en él, y Dios en él. Y en esto sabemos que él permanece en nosotros, por el Espíritu que nos ha dado. Primera de Juan 4:13, en esto sabemos que pertenecemos a él, y él en nosotros, en que nos ha dado su Espíritu. Queridos hermanos, cuando nos acordamos del ejemplo de nuestros pastores, es en presente. Finalmente Hebreos 13 termina diciendo, saludad a vuestros pastores, pero no son un ejemplo de infalibilidad. A ellos también se les puede llamar la atención, pero como dice la Escritura, si usted encuentra que está pecando su pastor, si encuentra que no está obrando conforme al Evangelio, dice, como a un padre, ve, siéntate con él. Porque no somos infalibles, mis amados hermanos. Hay que tener la dignidad bien puesta. La Escritura da el consejo, nadie tenga mayor alto concepto de sí mismo que el que debe de tener. ¿Qué significa eso? Que como yo soy pecador, yo también me puedo equivocar. Los pastores infalibles, ¿saben dónde están? 3 metros bajo tierra, ellos ya no pueden pecar. Y si los cremaron, pues las cenizas en algún lado. Pero hoy yo les quiero decir que el ejemplo de su comportamiento cristiano está entrelazado cuando tú vives el Evangelio. Hoy celebramos 20 años en Ebenezer. Acordaos de vuestros pastores, son los que están cuidando de nosotros, son como nuestros padres, son las autoridades que Dios ha provisto, pero son el ejemplo que también tenemos que seguir para animarnos en todas las áreas de nuestra vida. Sus matrimonios nos muestran que también ellos luchan. Sus hijos, la vida de sus hijos también nos muestran que nosotros luchamos con nuestros hijos, porque a veces somos duros con ellos. No creemos en los santos de la Iglesia Católica, pero los queremos santos a ellos. Y yo quiero que tengan misericordia de ellos. Oremos por ellos, oremos por sus hijos. Los hijos de ellos y los nuestros, ¿cómo son? De la misma materia, pecadores. Y usted sabe qué pasa cuando ustedes y nosotros nos unimos en oración a clamar al Dios verdadero. Vemos el poder del Señor. Hoy tenemos que considerar que la mejor manera de ejercer la paternidad pastoral es dar ejemplo. Eso es un llamado para aquí, el llamado para ustedes, hijos, que nos amen, que obedezcan, que se sujeten, no que busquen. ¿Ustedes se imaginan? Miren, hasta el mundo lo entiende, no hay ex hijos. Una vez que tú lo firmaste, tienes que velar por ellos. Ya tienen 18 años y no se van de la casa y todavía, ay no, hay que llevarle la comida al bebé. Y a veces el bebé tiene 30 y 35 años. ¿Sí les pasa? Ah, yo pensé que solo a mí. Amados hermanos, los pastores son un regalo para la iglesia, manifestación del cuidado amoroso de Dios. Dios dejó la iglesia y aquí es, ya voy terminando. Yo quiero que piensen como Dios piensa. Solo hay una familia, la familia de Dios. Hoy los apellidos deben de morir. Hoy usted quiere ver a alguien que ama, que estima. Ore por su salvación. Invítelo a la iglesia. Esta es nuestra fiesta.
Dejemos de compartir con el mundo las cosas que no debemos compartir. Dejemos de ver como el mundo ve. El mundo ha reducido la palabra familia a hogares. Y solo hay una familia, la familia de Dios. En la eternidad, ni los Pérez, ni los Dávila, ni los Zapata, ningún apellido va. Buen siervo y fiel, ¿estás en Cristo? Ese es el de los míos. El resto, ni los vamos a contar, ni aparecerán en la memoria nuestra, en la de Dios sí, para el juicio final y la eternidad. Hoy mis amados, hoy vengan, yo no, ¿cómo se ha multiplicado la iglesia? Mire, están afuera. Pero mis amados hermanos, ustedes también son familia de Dios. Posiblemente llegaron un poquito tarde. Posiblemente. El próximo aniversario los esperamos dentro. Pero miren, la familia de Dios, aquí está la familia de Dios. Hay un solo Padre eterno, un solo príncipe de los pastores. Pero mientras que estemos en este mundo, aquí evocamos un ratito del reino de Dios. Hoy gocémonos. Dios nos ha dado pastores, acordaos de ellos, de su paternidad, de su autoridad, de su ejemplo. Y celebremos que somos la gran familia de Dios. Amén. Gracias por su tiempo.